Hola, soy Alex. Uno de los trabajos que tenemos como carpintero es lijar. Podemos usar un taco de madera y una lija si es que no tenemos máquina para hacerlo. Pero si nuestro trabajo es muy prolongado, lo más probable es que la misma lija termine lastimando nuestros dedos. Una de las herramientas principales para el lijado es el tacto. Yo he elaborado algunas herramientas que probablemente puedan ayudarte a desempeñar este tipo de trabajo. Si quieres saber cómo se fabrican, sigue este video hasta el final. De los materiales que vamos a utilizar para fabricar nuestros tacos de lijado, va a ser la madera a tu preferencia con un grosor de 20 milímetros. Para que no se te complique el diseño del mango, puedes utilizar alguno de los de cepillo de carpintero o garropa, lo dibujas y utilizas una tabla que te dé al tamaño de este para poderlo recortar. Y por último ocuparíamos un botón de estos. Si no sabes cómo hacerlo, te lo dejo en la descripción aquí arriba para que lo puedas fabricar. Las presentes fotografías las podrás encontrar en mi página de Facebook. Otros de los materiales que vamos a requerir son chilillos de 2 pulgadas de largo como máximo y hule que no sea ni muy duro ni muy blando. Si ustedes habrán observado, en la lijadora orbital y rotorbital trae este tipo de cojinete para evitar que nuestra lija llegue a taparse demasiado rápido. Lo primero que vamos a hacer en nuestras tablitas de 35 milímetros es rayar de 2 centímetros a 1 centímetro en la siguiente punta para poder recortar un ángulo que nos dé la oportunidad de tener nuestra mano en una posición cómoda. Este tipo de recorte lo podemos hacer con cepillo, lo podemos hacer con sierra de cinta, o bien, ya que vamos a hacer el mango de nuestro cepillo, lo voy a hacer con caladora de banco. En este caso, como voy a hacer el corte con la caladora, lo más probable es que el corte sea imperfecto, por lo cual hay que hacer el corte un poquito fuera de la raya, hacia este lado, para después rectificarlo. Por el tipo de corte es lógico que nos quede un poco ondulado. Voy a desbastar este, ya que tiene que quedar en una línea perfecta, ya que va a apoyarse sobre este. Y aparte de ello voy a redondear estas partes de aquí, porque nuestra mano va a estar sobre ello. Hemos terminado de pulir toda la madera para nuestro taco de lijado. Lo que vamos a hacer es poner nuestra perilla aquí y nuestra mano aquí para saber si lo queremos cerrado o abierto. Eso depende de cómo lo desees tú. Yo más o menos voy a manejar este a 5 centímetros de esta orilla y este más o menos iniciaría a 3 centímetros. Una vez que esté bien centradito, vamos a rayar a la orilla para saber dónde vamos a poner nuestros chilillos, y ponemos este más o menos entre 1,5 centímetros y 2 centímetros de distancia aquí. Así sabremos exactamente en qué parte vamos a introducir nuestros chilillos, que serían más o menos aquí y aquí. Una vez que ya medíamos nuestras tablitas, las medimos exactamente al centro para poder perforarlas. Esta de aquí la tomé a 3 centímetros sobre su base y esta la medí sobre 5 centímetros centrándola aquí. Recuerda que esta es una perforación de 1/4 y estas serán perforaciones más pequeñas según el chilillo que vayas a utilizar. Una vez que ya hemos hecho nuestras perforaciones por la parte de arriba, por la parte de abajo hay que avellanar para que la cabeza del chilillo quede al ras.
Para evitar que nuestra tablita se llegue a rajar a la hora de meter los chilillos aquí, también habrá que perforarla. Y para centrarla vamos a hacer lo siguiente: meter los chilillos hasta que esté a punto de salir la punta. Nos ponemos sobre el dibujo que hicimos previamente y nos apoyamos bien en ella, apretándola y solamente marcándola con los chilillos. Y así tendremos exactamente dónde tiene que ir la perforación que vamos a hacer en esta. Y por último, volvemos a poner los chilillos a que salga casi en este lado la punta. Tomamos en cuenta nuestro 1,5 cm a 2 centímetros de este lado, cuadramos bien y apretamos con la mano y volvemos a marcar. Así tendremos la marca donde vamos a perforar, pero solamente hasta la mitad para evitar que se pase nuestra broca hacia el otro lado. Podemos ver que en el sistema del mango puede ir un chilillo de 2 pulgadas, pero en esta orilla no, porque reventaríamos la madera o nos pasaríamos hacia afuera, por lo cual vamos a utilizar un chilillo más pequeño. De igual manera ponemos solamente un chilillo que esté a punto de salir el pico por este lado. Entramos nuestro mango a la medida que habíamos rayado y con el desarmador bien sujeto nuestro mango lo volteamos y hacemos una pequeña puntilla para que nos indique dónde perforar. Y aquí la tenemos. En este caso vamos a perforar con el taladro de mano, tratando de ir siempre más profundo que el mismo chilillo. Una vez hecha la perforación, sacamos la punta para que nos guíe y apretamos con desarmador. Una vez apretado, volvemos a alinear y aquí mismo, sin necesidad de volverlo a despegar, podemos perforar. Y ahora sí podemos poner el otro chilillo, siempre con desarmador, no con máquina, para evitar reventar nuestra madera. Y procedemos a ensamblarlo. Metemos todos los chilillos para que las puntas nos guíen y así evitar equivocarnos. También podemos ponerle un poco de pegamento, ya que con la fuerza que vamos a trabajar probablemente se nos pudiera salir del lugar. Y recuerden siempre apretar con desarmador, no con máquina, para evitar reventar su madera. Finalmente pondremos nuestro hule para evitar que nuestras lijas se atasquen demasiado. Esto podemos pegarlo con pegamento amarillo o con goma en spray. Yo utilizaré lo que es la goma en spray. Una forma de saber que nuestro pegamento ya está listo es tocándolo y que no quede pegostioso en los dedos. Ponemos centradito nuestro hule a que quede parejito. Bien, y así hemos terminado ya nuestros tacos de lijado. Te preguntarás por qué lo hice tan largo. Es muy fácil. Yo me guié sobre la lija
de este tipo, que es para laminado automotriz, ya que es lo suficientemente larga como para trabajar mucho más rápido. Esta tiene velcro por la parte trasera, el cual te puede ayudar, si tú lo pegas en esta parte, a unir y despegar rápidamente tus lijas para poderlas hacer intercambiables. Otra forma en que se puede unir la lija a este es utilizando pijas tanto al frente como en la parte trasera, y así puedes en un momento dado trabajarla. La otra forma en la que se puede unir a esta es con goma en spray, y así puedes también intercambiarla cuando tú lo necesites. Otra pregunta que sé que te harás es ¿para qué puse este mango en el centro de la lija? Es muy sencillo. Si tú tuvieras que trabajar en forma vertical, esto sería muy incómodo. Con el mango aquí tú puedes hacer este tipo de trabajos sin tanto trabajo. Espero realmente que estas herramientas puedan aligerar tu labor. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.